¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad del ciclo de Comercio Internacional de Fundación ICBC. Un ciclo que, como saben, está guiado por tres ejes: innovación, sostenibilidad e integración. Y los invitados que tendremos a lo largo de este ciclo son especialistas que en estos 2 últimos años han participado activamente de un ejercicio de debate y reflexión sobre la globalización, el comercio y la integración regional, y cuyos informes de conclusiones pueden consultar en la web y en la biblioteca virtual de la Fundación. En el día de hoy vamos a movernos principalmente por el eje de integración, pero sin perder de vista a los otros dos. Y lo vamos a hacer nada más y nada menos con un tema que tradicionalmente es de interés de la Fundación, que es el Mercosur, atendiendo a los desafíos que el bloque enfrenta luego de 30 años de existencia y los cambios y continuidades que tiene por delante. Y para eso nos complace tener como invitado a Federico Laopa, un experto en el tema, no solo por lo que sabe, sino también porque lo ha vivido de adentro. Esto es así porque Federico, además de ser licenciado en Ciencia Política y abogado por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Global Politics por la London School of Economics, fue subsecretario de Comercio Exterior de la Nación, director de Política y Negociaciones Comerciales Externas y secretario general de la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Y también actualmente es socio y director de Comercio Internacional en la consultora KIP, y es profesor de Derecho Internacional Económico en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Buenos Aires. Así que, como ven, estamos en buenas manos. Federico, muchas gracias por sumarte a este ciclo y por ser parte clave de la actividad de hoy. Te cedo la palabra, así podemos conocer tu visión acerca de esto que dimos en llamar el Mercosur 30 años después. ¿Para qué? ¿Para quién? Bueno, buenos días. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Muy contento de poder estar acá compartiendo algunas ideas con ustedes sobre en qué anda el Mercosur y algunos elementos para pensar hacia dónde va nuestro bloque regional. Quizás mientras voy compartiendo con ustedes la presentación, me confirman que está funcionando. Les comento un par de cosas más. Le pedí que se sumara también a Francisco Mango, a quien están viendo ahora. Francisco es economista y la verdad que ha sido uno de los laderos en toda esta aventura que hemos hecho en los últimos años en las negociaciones externas de Mercosur. Así que esta presentación fue un poco un trabajo conjunto. Le pedí que se sumara y que también aportara desde su visión económica. Segunda aclaración previa antes de arrancar, y después ya vamos directamente a la presentación. El objetivo es presentarles algunas ideas, algunos elementos. Obviamente fue desplazado de la agenda con los últimos hechos que todos conocemos con bastante detalle. Primero COVID, después guerra en Ucrania, etcétera. Pero claramente cuando la agenda lo permite, hay un pedacito para que aparezcan noticias relevantes del ámbito internacional. Vemos que aparece con mucha fuerza otra vez el largo y viejo debate sobre a dónde está el Mercosur y hacia dónde tiene que ir, y que generalmente aparece bajo esta dicotomía entre unión aduanera, zona de libre comercio, con diferentes nombres, con diferentes etiquetas, pero en definitiva gran parte de lo que se está discutiendo es lo mismo, ¿no? Y entonces el objetivo de la presentación de hoy es proponer algunos elementos, algunas ideas para tratar de entender hacia dónde debería ir este debate, dónde está y hacia dónde debería ir este debate, y sobre todo traídas de la experiencia práctica, ¿no? Si bien tanto Fran como yo hemos tenido paso por la academia, de hecho Fran nos abandonó y se ha sumergido fuertemente en la academia, está ahora haciendo su doctorado en Maastricht. Yo creo que donde más podemos proponer algún valor agregado en esta discusión es un poquito en nuestra, ahora está muy de moda, pero hice este paralelismo antes de que se pusiera tan de moda, proponerles pensar algunas ideas que vimos nosotros en nuestra temporada en el segundo piso del Ministerio de Producción, ¿no? Que es donde están las autoridades del Ministerio de Producción, y quizás en mi caso otra larga temporada antes, más como técnico y menos como un rol político, en el sexto piso del Ministerio de Producción, que es donde están los equipos técnicos. Entonces, quizás no es una presentación con tanto rigor científico, seguramente algún académico se pelearía bastante con la rapidez con la que voy a sacar algunas conclusiones,
pero la idea es presentarles algunos disparadores, algunas interpretaciones que fuimos construyendo en nuestro paso por la experiencia práctica desde adentro del Mercosur. Quizás arrancaría por acá, ¿sí? La primera pregunta que me haría es tratando de convencerlos de que vale la pena volver una vez más a este debate, y la pregunta sería qué hay de nuevo, si es que hay algo de nuevo en el debate sobre qué está pasando con Mercosur, y la verdad que en términos de categorías conceptuales, como les decía, pareciera que la discusión central sigue siendo la misma, ¿no? Referida a los principales elementos de la unión aduanera, y en particular al arancel externo común, y que a dónde está y a dónde debería ir esta política comercial común entre los 4 socios. En ese sentido no hay mucho nuevo. Cualquiera de los que estén presentes o miren posteriormente esta presentación seguramente se van a acordar de haber estado quizás en decenas de presentaciones, charlas, debates, seminarios que empezaban con la misma pregunta, pero nos da la sensación de que hay por lo menos 2 hechos recientes que marcan una diferencia cualitativa, no solo cuantitativa. Hay 2 socios de Mercosur que recientemente tomaron decisiones de avanzar explícitamente, y por ahí está la novedad, en decisiones de política comercial externa sin haber conseguido antes el consenso de los socios de Mercosur, ¿no? La regla de oro de toma de decisiones del bloque. Sí, por un lado, Uruguay, ¿sí? Que cada vez siente más fuerte, y después vamos a tratar de explicar un poquito qué hay detrás o qué podría haber detrás de esto, pero que cada vez siente más fuerte su necesidad de mirar hacia afuera del Mercosur, y que ve crecientemente a Mercosur, obviamente como una oportunidad, ¿no? En términos de peso económico del Mercosur y de las posibilidades que le abre para negociar con el mundo, pero al mismo tiempo empantana, ¿sí? O retrasa la urgencia que tiene por empezar a negociar acuerdos de libre comercio con otros mercados, en particular con China, ¿sí? Después de cierta frustración de intentar una vez más un waiver de Mercosur o una negociación conjunta de Mercosur con China, anunció abiertamente que iba a avanzar por su cuenta, aún si no contara con el consenso. Algo parecido sucedió con la rebaja unilateral que hizo Brasil también hace algunos meses, en el arancel del 87%, ni más ni menos, que de las posiciones arancelarias, sin haber logrado antes el consenso del Mercosur. Entonces, 2 decisiones que tienen 2 características, tienen un valor económico relevante. Si estamos hablando de un TLC con nada más y nada menos que con China, del lado de Uruguay estamos hablando de una reducción de prácticamente todo el nomenclador en el arancel externo, sin una decisión de Mercosur en el caso de Brasil. ¿Sí? Hemos tenido antecedentes, muchos, en los cuales los socios se han apartado de la política comercial externa, pero en general han encontrado la manera de hacerlo dentro del sistema, ¿no? Entonces tenemos desde acuerdos marco con ciertos países de la región que permiten que los países avancen a diferentes velocidades, distintos tipos de configuraciones en las cuales los países socios del Mercosur pueden ir retocando sus aranceles externos sin necesariamente el consenso de todos los socios del Mercosur. En fin, diferentes mecanismos institucionales para poder apartarse de la política comercial externa dentro del sistema, ¿sí? Pero es una novedad que los países, ante la imposibilidad de sacar adelante una decisión común, decidan avanzar unilateralmente. Y lo que sigue de esta presentación es presentar algunos elementos para intentar entender qué está pasando, ¿no? ¿Por qué estamos llegando a esta novedad? Y para adelantarles un poco el argumento, la idea es arrancar poniendo un poco esto en perspectiva, ¿sí? Quizás haciendo un paralelismo, una mirada como más biológica, ¿no? de la raza, de la especie del Mercosur, ¿sí? ¿Qué pasa en el mundo con las uniones aduaneras? ¿Sí? Y una vez que veamos esto, después sí hacer zoom o doble clic, como nos gusta decir ahora en Mercosur, y mirar un poquito la anatomía, ¿no? Hacer un poco de veterinaria del Mercosur y mirar cuáles son las particularidades que tiene Mercosur que hacen que pareciera que se parece, pero no tanto a la regla general que vemos en la especie unión aduanera en otros continentes o en el resto de la región. Y ahí vamos a presentar algunos argumentos de por qué Mercosur pareciera que se diferencia, y en función de esos elementos pensar un poquito qué uno podría esperar hacia adelante. Esos elementos son constantes, están cambiando, en qué medida están cambiando, cómo juegan entre ellos,
y en función de todo esto pensar un poquito hacia dónde puede ir el Mercosur en el corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Ese es un poco el plan para la presentación. Entonces, si les parece, arranquemos con esta mirada más biológica, ¿no? Y la hipótesis ahí es esta que pueden ver en el título, ¿sí? Es las uniones aduaneras en el mundo son una especie en extinción, y ahí podemos ver un gráfico en el cual vemos la evolución de los distintos esquemas de integración económica que están notificados en la OMC a lo largo del tiempo, ¿sí? La curva de arriba son las zonas de libre comercio, las dos líneas que están abajo, la celeste y la gris, estamos hablando siempre del gráfico de la izquierda, son las otras tipos de esquemas de integración regional posibles que son notificados en la OMC, que vemos que van casi de la mano, que son las uniones aduaneras, que es la que particularmente nos interesa, la raza a la cual pertenece Mercosur, y los acuerdos de preferencias arancelarias. Y la gran conclusión es que pareciera que hasta cierto punto había más o menos una cantidad equilibrada, ¿sí?, de uniones aduaneras y de zonas de libre comercio, pero hay en algún momento un punto de inflexión en el cual claramente los países decidieron que la forma en la que querían llevar adelante su integración regional a lo largo y a lo ancho del mundo son las zonas de libre comercio y no son las uniones aduaneras. Una hipótesis para testear y quizás para terminar de investigar nosotros con Francisco para el paper que va a acompañar esta presentación es si el NAFTA es un punto de inflexión, ¿no? Uno diría, quizás hasta la suscripción, entrada en vigor del NAFTA, lo que había en el mercado de las posibles formas de integración económica eran uniones aduaneras y zonas de libre comercio, sin mayor experiencia, sobre todo en las zonas de libre comercio. A partir del NAFTA, quizás esto fue un disparador para que los países cada vez recurrieran más a este esquema que las uniones aduaneras. ¿Sí? Si nos fijamos, al día de hoy, prácticamente todos los esquemas, 87% de los esquemas de integración regional, son uniones aduaneras. Una segunda pregunta en esta mirada biológica se refiere a mirar un poquito qué pasó con las pocas, o por lo menos en términos relativos, con las muy pocas, escasas uniones aduaneras que existen en otras en la región latinoamericana, pero también en otras regiones. ¿Sí? Lo que ve uno que sucede es lo que uno esperaría que sucediera. Digo, nadie se sienta, y esto vale quizás para las uniones aduaneras, para las instituciones económicas, pero para las instituciones internacionales en general. Digo, uno no recuerda conferencias internacionales en las cuales los integrantes de un esquema, de una institución internacional, se juntan y anuncian que van a derogar la institución internacional y que a partir de mañana no va a existir más. ¿Sí? En general lo que pasa con las instituciones es que sobreviven, ¿sí? Y en todo caso se van transformando o pasan a ser menos protagónicas y pierden protagonismo frente a otras instituciones que van tomando su rol de alguna manera reconfigurado. ¿Sí? Y esto no es sorprendente, que pareciera que es lo que sucede con las uniones aduaneras. ¿Sí? A lo largo y a lo ancho del mundo, las uniones aduaneras van acompañadas crecientemente de acuerdos bilaterales de los miembros de la Unión Aduanera con otros países, mercados de extrazona. Sí, esto lo vemos, ahí tienen algunos ejemplos puntuales, pero es un patrón generalizado. ¿Sí? Tanto la Comunidad Andina de Naciones, el mercado común de Centroamérica, las experiencias en África como la SACU, quizás la más reciente, ¿sí? Una de las pocas, si no la única experiencia reciente que toma la forma de unión aduanera, que es la Unión Euroasiática, pero que también muestra esta particularidad de que sus socios, de alguna manera, como los otros esquemas, han ido encontrando la forma de poder apartarse de la política comercial externa común y negociar acuerdos de libre comercio bilateralmente. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que surge de esta mirada más biológica es ¿por qué esto no sucede en Mercosur? ¿Sí? ¿O por qué no sucede al ritmo que pareciera que estuvo o está sucediendo en el resto del mundo? Y ahí nuestra visión, y acá de nuevo, ¿no? Salimos un poquito de la mirada más académica y nos vamos al barro de la experiencia práctica,
¿sí? Nosotros identificamos 4 elementos que creemos que explican, o por lo menos explican gran parte de lo que hemos llamado la resiliencia de la unión aduanera del Mercosur, ¿sí? De hecho, es cambiar bastante el enfoque que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar con sorpresa que el Mercosur está perforando la unión aduanera, ¿no? Quizás la pregunta correcta, si uno pone esto en perspectiva, es a la inversa, ¿no? Pareciera que la unión aduanera, en términos relativos con las otras experiencias a lo largo y a lo ancho del mundo, la unión aduanera del Mercosur es bastante resistente, ¿sí? Esa quizás es la pregunta interesante. ¿Y por qué? ¿Por qué pareciera que la unión aduanera de Mercosur es más resistente que otras experiencias de integración económica? Bueno, en primer lugar, tiene una regla de toma de decisiones, el consenso, que es una regla bastante fuerte, ¿no? Pone un estándar para poder transformar o cambiar de dirección muy alto, ¿sí? 4 socios tienen que levantar la mano sincronizadamente para que haya un cambio de rumbo. Si esto no sucede, lo que persiste es el statu quo, ¿sí? Es una regla de toma de decisiones intrínsecamente muy conservadora, ¿sí? Ese es un primer elemento más institucional a tener en cuenta. El segundo es que para que los 4 socios levanten la mano, tiene que haber una sincronización en el rumbo que cada uno de estos 4 gobiernos le quieren dar a su política comercial externa y por lo tanto a una de las herramientas principales que tiene su política comercial externa, que es el Mercosur, ¿sí? Entonces, segundo elemento, para que se abran ventanas de transformación en el Mercosur profundas o por lo menos un poco más estructurales, necesitamos que se abra esta ventana de sincronización ideológica, ¿sí? Entre 4 países, ¿no? Que uno diría incluso estadísticamente es poco probable que tengamos 4 manos levantadas, ¿no? Uno diría estadísticamente es más probable que se den configuraciones de 3-1, 2-2, ¿sí? Pero 4 sincronizados parece un escenario poco probable que cada tanto se abre, ¿no? Y ahí aparecen las oportunidades de empujar una agenda un poquito más transformadora, ¿sí? Menos conservadora. Y después 2 elementos que van más a una mirada de economía política, ¿no? Que para nosotros es gran parte de la explicación de la lógica, de la dinámica que vemos en Mercosur. ¿Sí? Primera observación, que se la vamos a robar a un colega que me parece que la puso de manera muy clara en algún momento, en alguna charla informal cuando estábamos negociando en Mercosur, que decía, lo que tiene para vender Mercosur es muy caro en el mundo, ¿sí? Y la pregunta es si Mercosur tiene lo que se necesita para pagarlo. Y lo que quiere decir esta frase es que la canasta exportadora, el perfil exportador que tiene Mercosur está altamente concentrado en la agroindustria, ¿sí? Y la agroindustria es un sector mundialmente y sobre todo en los principales mercados muy protegido, muy sensible. Entonces, para que la Unión Europea te abra una cuota de carne vacuna, el precio va a ser alto, ¿sí? La gran pregunta es, ¿tenés la capacidad, tenés el caudal político necesario en tu dinámica doméstica para poder pagar esa apertura tan cara que estás buscando para tus exportaciones agroindustriales? Y ahí aparece el cuarto elemento, ¿no? Que quizás es el que más peso, más incidencia pareciera tener, pero que al mismo tiempo es el que podría ser más dinámico, ¿no? Y que podría empezar a abrir un cambio más estructural hacia adelante, que es la economía política de la protección comercial en los países de Mercosur. Y para simplificarlo mucho, y después vamos a desgranar un poquito el argumento, el Mercosur, sabemos, tiene uno de los aranceles externos más altos del mundo, ¿no? En términos relativos, mucho más alto que la región y que el resto de los países asimilables del mundo, con lo cual dio origen a la existencia, la aparición y después la permanencia de sectores que tienen problemas de competitividad eh, bajo un alto nivel de protección, pero que tienen la particularidad de generar mucho empleo, ¿sí? Con lo cual les da un alto poder de negociación a la hora de definir la política comercial externa. ¿Sí? Entonces tenemos una regla de toma de decisión
muy conservadora, ¿sí? Que solo habilita ventanas de transformación cuando hay una sincronización ideológica de 4 países, un desafío grande porque lo que vendemos es muy caro, es muy sensible en el mundo, y una serie de sectores en nuestras economías domésticas que tienen una alta incidencia sobre la definición de la política comercial externa y que en cierta medida son los que terminarían pagando, ¿sí?, por la apertura en los mercados externos para nuestros productos agroindustriales. No me voy a detener mucho en la regla de toma de decisiones de consenso, que creo que es autoexplicativa. Sí, quizás una referencia breve a la última de estas ventanas, donde realmente se notó, ¿no?, cuando se abre esta ventana de sincronización ideológica, ¿sí?, que fue quizás en mucho menor medida con el gobierno de Temer, pero se notó fuertemente con la llegada de Bolsonaro al gobierno de Brasil, y en la alineación, en términos generales, de la dirección que tenía que tener el Mercosur de Argentina y Brasil, ¿no? Esa fue, sin dudas, una de las ventanas más importantes que se abrió en los últimos años, y los resultados están a la vista, ¿no? Negociaciones que venían en curso durante décadas con Mercosur y Unión Europea prácticamente quedaron concluidas, ¿sí? Se abrieron y se cerraron en negociaciones como la de EFTA, se abrieron y prácticamente se cerraron negociaciones como la de Canadá, se abrieron otras negociaciones como la de Corea, la de Singapur, se agilizó, se redinamizó incluso la agenda bilateral, ¿sí? Como les decía antes, hay mecanismos por los cuales Mercosur permite que los países negocien bilateralmente. Bueno, esta agenda también se dinamizó en este escenario de sincronización ideológica. Se puso sobre la mesa la revisión del arancel externo común, se adoptaron disciplinas, se empezó a complementar el Mercosur con disciplinas que hasta ese momento no existían como parte del bloque, que estaba básicamente focalizado en el comercio de bienes y quizás tímidamente en el comercio de servicios. Se renegociaron o se negociaron por primera vez protocolos automotrices, ¿sí?, que parece algo poco relevante porque se trata solamente de un sector, pero si uno lo pone en perspectiva de su peso comercial, recordemos que el sector automotriz es 50% más o menos según el año del comercio que hay entre los socios del Mercosur, ¿sí?, con lo cual claramente tiene mucha relevancia. 2 o 3 palabras sobre el tercer elemento a tener en cuenta, ¿no? Esta idea de que lo que Mercosur puede vender al mundo es difícil de vender al mundo porque en general encuentra una alta protección. ¿Sí? Acá hay algunos datos, me voy a concentrar solo en un par, pero fíjense, si uno mira de una mirada más argentina, si este es un ejercicio que hicimos hace algunos años, si uno mira el arancel promedio que tiene la canasta exportadora argentina, se encuentra con que este arancel es aproximadamente el doble del promedio arancelario mundial, ¿sí?, dando cuenta de que tiene una alta incidencia en esta canasta exportadora los productos agrícolas, los alimentos, los productos agroindustriales, que enfrentan, como ven en el grafiquito de barras que está hacia abajo a la izquierda en la pantalla, un arancel que es aproximadamente el doble, ¿sí?, que de los productos industriales. ¿Sí? Y este problema además se ve agravado con un fenómeno que se llama tariff escalation, ¿sí?, que seguramente todos los que están escuchando están familiarizados con este concepto, que básicamente es que a medida que estos productos agroindustriales tienen más valor agregado, el arancel va creciendo, ¿no?, también generando un desincentivo para agregar valor en las exportaciones alimenticias. Y el cuarto elemento, sobre el cual nos vamos a detener, quizás vamos a ir y volver un par de veces en lo que queda de la presentación, es esta idea que les comentaba antes de la mirada más defensiva, ¿no? Si en el slide anterior veíamos los desafíos que tiene la mirada ofensiva del Mercosur, en este slide podemos ver un poquito los desafíos que tiene la mirada más defensiva, ¿sí? Ahí lo que vemos es una caracterización sectorial, en este caso de Argentina, ¿sí? Faltó con Fran al final, les fuimos pegando banderitas argentinas a los slides que eran más una mirada argentina para que se pudieran diferenciar. Acá faltó, pero esta es una mirada más argentina, ¿sí? Una caracterización dual, ¿sí?, de la economía argentina entre sectores que son altamente competitivos,
¿sí? Lo podemos ver, son los que están arriba en el gráfico, las barritas marrones a la izquierda, ¿sí? Sectores obviamente agroindustriales en general, o minería, que tienen una alta proporción de exportaciones sobre producción, ¿sí? Por eso, porque son muy competitivos, exportan la mayor parte, la mitad o más de lo que se produce, y el contraste con los sectores menos competitivos, que prácticamente no registran importaciones, y ahí las dos dimensiones que les comentaba antes, ¿no? Estos sectores que son poco competitivos, pero que tienen una protección arancelaria muy alta, ¿sí? Fíjense, 35, 34, 28, 21%, y además la particularidad de que generan mucho empleo, ¿sí? Son algunos de los sectores que más pesan en el empleo industrial, ¿sí? Lo que le da una alta capacidad de negociación a la hora de definir qué va a pasar con esos altos aranceles, ¿sí? El resultado de todo esto lo podemos ver en el gráfico, en la tablita que está a la derecha, y perdón que veo que nos quedaron algunas referencias todavía en inglés de este gráfico que teníamos en otra presentación. Argentina, uno de los países, si no el país más cerrado de la región, y si esto lo pusiéramos en perspectiva global, ¿sí? El cuarto, quinto país más cerrado, cerrado entendido como el peso que tienen las importaciones más las exportaciones sobre el PBI, Argentina, Brasil, los países más cerrados del mundo. Si hacemos un poquito, y esta es un poco la idea de los 3, 4 slides que vienen a continuación, hacer un poquito de zoom en esta caracterización sectorial que estaba haciendo más en general de Argentina. Sí, acá me voy a detener un poquito más para tratar de explicar este gráfico. Este gráfico lo que busca hacer es caracterizar los sectores, ¿sí? Respecto de qué buscan o qué pretenden de Mercosur en la Argentina, ¿sí? Entonces lo que vemos es dos ejes, ¿sí? Un eje que tiene que ver con el interés defensivo, ¿sí? Los sectores que vemos hacia arriba tienen un alto interés defensivo, los sectores que vemos hacia abajo, poca importancia para la faz defensiva en el Mercosur, y en el eje horizontal la intensidad en el interés ofensivo, ¿no? ¿Cuánto ven estos sectores en Mercosur como una herramienta para salir a negociar con el mundo? ¿Sí? Y en base a estos dos ejes, fuimos ubicando los sectores para tratar de entender la pregunta que quizás venía acompañando el título de esta presentación, ¿no? Mercosur, ¿para qué y para quién? Esa es un poco la pregunta que está por detrás de este análisis más de economía política. Y lo que vemos son, empezando quizás por el cuadrante de abajo a la derecha, los sectores que son más competitivos, que tienen un alto interés ofensivo, muy bajo interés defensivo, porque son competitivos, lo que quieren es usar a Mercosur como una plataforma, ¿sí? Para ganar peso relativo y exportarle al mundo. Son sectores además que en general enfrentan aranceles altos, ¿sí? Con lo cual ven provecho en utilizar a Mercosur como una herramienta de negociación. El cuadrante de arriba a la derecha, ¿sí? Son sectores que tienen a la vez un alto interés ofensivo y defensivo, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente son sectores argentinos que exportan mayormente a Brasil, ¿sí? Entonces su interés es sostener la unión aduanera como una manera de mantener dos elementos que son los que los ayudan a exportar, que es libre comercio con Brasil y al mismo tiempo un alto arancel de extrazona en Brasil. Esto es lo que genera es una reserva de mercado, ¿sí? Sector paradigmático, aunque si ven, ahora lo ubicamos un poquito más hacia el centro, es el sector automotriz, ¿sí? En particular los autos livianos, para diferenciarlos de las pickups, que históricamente prácticamente todo lo que exportan está dirigido al mercado brasileño. Y después en los cuadrantes de la izquierda, ¿sí? Lo que encontramos arriba son sectores que tienen un alto interés defensivo respecto de Mercosur, básicamente sectores que ven en Brasil, estamos siempre hablando desde Argentina, ¿no? Que ven en Brasil una posible amenaza de competencia en el mercado argentino, y entonces son los sectores que
van a buscar, entre otras cosas, perforar o repensar o poner trabas en el libre comercio intrazona, ¿sí? Resistir el comercio intrazona, y en el cuadrante de abajo a la izquierda hay básicamente dos grandes familias de sectores. Lo que tienen en común es desinterés respecto de Mercosur. No ven a Mercosur como una herramienta relevante. De un lado, son sectores que pueden ser poco competitivos y las importaciones pueden ser una amenaza, pero en todo caso la amenaza no viene de Mercosur, sino que viene de extrazona. Y la otra familia son sectores que son altamente competitivos, pero que en general no enfrentan altos aranceles afuera del Mercosur, y por lo tanto tampoco ven a Mercosur como una herramienta para negociar reducciones arancelarias afuera de Mercosur. Se presta para muchas sofisticaciones y sutilezas más. Hay muchos sectores que requerirían una explicación mucho más detallada. Si quieren, si hay alguna pregunta, podemos volver sobre este gráfico más adelante. Lo que sí, esto solamente para casi como una nota metodológica, pero para que vean que cada uno de estos sectores, la ubicación de los sectores responde a parámetros objetivos, ¿sí? que los van agrupando en los cuadrantes en los cuales deberían estar. Pero sí me parece importante mirar los 4 cuadrantes respecto de algunos indicadores de su peso económico relativo. ¿Sí? Yo me concentraría en 2 principalmente: el empleo, ¿sí? que es la segunda barrita, empezando a la izquierda en cada uno de los sectores, y a grandes rasgos lo que ven es que cada uno de estos 4 sectores se llevan más o menos 1/3 del empleo privado formal en Argentina. O sea, cada uno de estos sectores tiene suficiente entidad o peso económico como para empujar la agenda del Mercosur hacia el lugar de su interés, ¿no? Y algo parecido, aunque quizás no en 4/4, ¿sí? Pero parecido pasa con el peso en la producción, ¿sí? Si bien algunos sectores tienen más peso relativo que otros, como pasa en los 2 del cuadrante inferior, todos tienen un peso importante en el total del valor bruto de producción en Argentina. Y para agregar un doble clic adicional, ¿sí? Hacer un zoom en algunos sectores en particular, y acá volviendo a la perspectiva Mercosur, y ahí incluso tenemos alguna discusión que tenemos que terminar de saldar con Francisco, que si tenemos tiempo la podemos reproducir después en la sección de preguntas y respuestas, pero tratar de entender, simplificando mucho, ¿no? Pero es un poco la idea de hacer un mapa, ¿no? de simplificar y poder ver la perspectiva. ¿Por qué? ¿Por qué Uruguay es el que pareciera que lleva tan vehementemente la delantera en la necesidad de avanzar en las negociaciones externas, ¿no? Y miremos tres dimensiones del principal producto de exportación en cada uno de cada uno de los países de Mercosur. ¿Sí? Que en el caso de Argentina son los pellets de soja, Brasil poroto de soja, Paraguay poroto de soja, Uruguay carne vacuna. ¿Sí? Y lo que miramos, la barra azul de la izquierda, el peso, su participación en las expo totales, y los otros 2 elementos es entender un poquito qué pasa con estos sectores en China. ¿Cuál es el arancel que enfrentan estos sectores en China? Y cuánta competencia hay para estos sectores en China de otros orígenes, ¿no? Y fíjense que en el caso de Argentina, Brasil y Paraguay, la particularidad es que su principal producto de exportación tiene arancel muy bajo en China y no tienen casi competencia de otros orígenes. Y este escenario es totalmente distinto en el caso de Uruguay, ¿no? Que enfrenta para su principal producto de exportación, la carne bovina, un alto arancel en China y sobre todo una fuerte presión de otros orígenes que tienen un acuerdo de libre comercio con China, ¿no? Y que por lo tanto tienen una preferencia respecto a las exportaciones de Uruguay. ¿Sí? Entonces vemos ahí por qué pareciera que el empuje que tiene Uruguay es mucho más fuerte que el incentivo que ven los otros socios del Mercosur para avanzar desde el punto de vista ofensivo. No olvidemos por un momento de los sectores que se verían amenazados por la competencia de China, pero desde el punto de vista de los sectores ofensivos, los principales productos de exportación, se ve mucho más claramente la necesidad de Uruguay de ir a buscar un arancel más bajo en China que los otros socios del Mercosur. Nos estamos quedando, me parece, sin tiempo, y no querría robarme la sección de preguntas y respuestas.
así que voy a pasar rápidamente por esta última sección, que lo que buscaba preguntarse es, bueno, estos son los elementos, es una foto de los elementos que parecieran explicar qué está pasando en Mercosur, qué viene pasando en Mercosur, la resiliencia de la Unión Aduanera de Mercosur, los chisporrotazos que vemos recientemente, que podemos ver hacia adelante, ¿sí? Y solamente les voy a mencionar 3, 4 tendencias que podrían explicar un poquito qué podría pasar en el futuro. Primero, Mercosur tiene cada vez menos importancia relativa en el comercio de los socios de Mercosur. ¿Sí? Si se fijan por lo menos en el gráfico de la izquierda, las exportaciones que allá por fines de los 90 representaban 25%, las exportaciones a Mercosur representaban un cuarto de las exportaciones totales de los socios de Mercosur, hoy en día están en el 10%. Pero esta caída relativa de la importancia de Mercosur como destino de las exportaciones de Mercosur no es igual para todos los sectores. ¿Sí? Claramente el proceso que vemos es cada vez un peso mayor de las exportaciones agrícolas de extrazona y al mismo tiempo un peso relativamente estable, ¿sí? en la canasta exportadora de los socios de Mercosur, en el sector industrial, mirando a Mercosur como destino de exportación. ¿Sí? Entonces, cada vez más, cuando miramos las exportaciones de Mercosur al mundo, toman más peso relativo las exportaciones agrícolas, y cuando uno mira al interior de Mercosur, lo interesante es que siguen teniendo mucho peso las exportaciones industriales. Y esto va asociado con cuáles son los destinos que tienen estas exportaciones. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, una foto de 2 periodos, ¿sí? El periodo 90 contra el periodo 2010, lo que ven es que cambia la composición de las exportaciones de Mercosur, toma mucho más peso el agro que las exportaciones industriales, y esto viene acompañado de un cambio de los destinos. ¿Sí? Fíjense cómo América del Sur, le hace Mercosur, se ve claramente desplazado por Asia-Pacífico, le hace China. ¿Sí? Esta es la tendencia, primera tendencia estructural que vale la pena resaltar, ¿no? Creciente importancia de las exportaciones agroindustriales asociadas con Asia en el Mercosur, cuando veíamos que en el caso de las industriales sí se mantiene la importancia del Mercosur para las exportaciones de los socios del Mercosur. Y quizás un elemento más a tener en cuenta, de nuevo sectorial, pero en el principal sector del comercio intramercosur, que es una creciente diversificación de las exportaciones de Argentina en el sector automotriz. ¿Sí? No tenemos tiempo de detenernos, pero lo que vemos en este slide es cómo la creciente especialización de Argentina en el segmento de las pickups, ¿sí? hace que Brasil pierda peso relativo en las exportaciones totales del sector automotriz de Argentina. Entonces la pregunta que surge ahí es si esta tendencia se sigue fortaleciendo y aparece en otros sectores, ¿va a ser Argentina menos dependiente de la reserva de mercado de Brasil? Y en ese caso, va a ser menos enfática Argentina en su necesidad de mantener un arancel externo alto para poder sostener esta reserva de mercado en Brasil. Para terminar, algunas reflexiones, ¿no? En base a estos elementos y quizás la situación más coyuntural que vemos hoy en día. ¿Qué podemos esperar en corto plazo? De Mercosur no demasiadas novedades. Yo diría que hay una agenda que está muy empastada, ¿sí? con temas de agenda cruzados y con un escenario político de incertidumbre. ¿Sí? Parece poco probable que vaya a haber muchas definiciones que destraben la agenda de Mercosur antes de que sepamos qué va a pasar en las elecciones en Brasil y probablemente qué va a pasar con las elecciones de Argentina el año que viene. Aún si se abriera una ventana de estas de sincronización ideológica a partir de las elecciones de Argentina y Brasil en el año que viene, las tendencias estructurales, por lo menos en Argentina, no parece que dejan tampoco tanto margen para poder avanzar rápidamente en una reforma profunda del Mercosur, ¿sí? Los problemas estructurales que tiene Argentina de competitividad, el llamado costo argentino, no tuvimos tiempo de detenernos mucho en eso, pero claramente es una variable a tener en cuenta.
el escenario que podríamos ver es de reformas, pero más controladas, ¿no? Ir intentando buscar el esquema institucional adecuado para dar cierta libertad, cierta flexibilización a los países, cierta apertura de la agenda comercial de Mercosur, pero sin reformas profundas. Y sí, en el mediano y largo plazo podría ser que esta consolidación del creciente peso del sector agroindustrial en Mercosur en general, esta diversificación de los destinos de exportación de los sectores industriales, empiecen a dejar cierto margen para que, de darse una nueva ventana de sincronización política e ideológica, pueda pensarse en reformas más estructurales. Si les parece, yo los dejaría por ahí, así guardamos un ratito de tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Federico. Realmente muy clarificador. Primero, agradecerte y felicitarte porque en tan poco tiempo pudiste sintetizar tantos temas y de forma tan clara. Nos permitiste unir muchos puntos y cada gráfico digamos, nos tiraba más claridad sobre los temas. Así que para mí ha sido muy útil y quisiera, si te parece bien, invitar a Francisco a que haga algún comentario que sume a tu presentación, si estás de acuerdo. Francisco, ¿cómo lo ves? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ezequiel, y muchas gracias también por esta invitación. Quizás para agregar unas cuestiones más puntuales, porque la presentación de Federico fue bastante abarcativa, pero sí algo que creo que es importante hacer un punto a pie un poquito mayor. Ahí, esta aparición, este surgimiento de China, de Asia-Pacífico en el comercio mundial, es algo que afectó a todo el mundo por igual, no solamente hace replantear la integración en el Mercosur, sino también ha puesto otras integraciones en tela de juicio. Recordemos el caso del NAFTA, que tuvo que ser renegociado años atrás. También la Unión Europea siempre se debate qué hacer con China. Sin embargo, lo interesante del Mercosur es que tiene cuestiones muy específicas que lo diferencian de otros esquemas de integración regional, que es lo que queremos hacer punto a pie con esta presentación. El primero de esto es este costado del Mercosur como amenaza agrícola para el resto del mundo. Es algo muy importante que también retroalimenta porque la región, al insertarse en el mundo, lo hace de una manera en la cual también es difícil reducir el arancel externo común. Y a su vez también plantea ciertas disyuntivas de si los esquemas de integración, los regionalismos cruzados son una vía efectiva para la exportación de productos agrícolas, teniendo en cuenta que en este tipo de negociaciones no se tratan temas que son mucho más estructurales en el comercio agrícola global, como son el tema de los subsidios, que se abordan más en las negociaciones multilaterales de la OMC, a lo cual también le quita dinamismo a la integración del Mercosur a través de los regionalismos cruzados. Y esto también se diferencia mucho del caso del resto de América Latina, que cuando eligió insertarse a mediados de los 90 lo hizo más desde el esquema multilateral en la OMC, donde la reducción arancelaria fue mucho más agresiva del que fue en el Mercosur, y eso no respetó estos intereses de economía política que hoy son como un bloqueo del Mercosur. Y por último, también me parece muy importante remarcar que esta aparición del comercio de China en el mundo, que aumenta el peso de Asia en las exportaciones, importaciones del bloque, y así también en los otros países del mundo. En el caso de Mercosur, no solamente es por esto, la pérdida de comercio interregional no solo se debe a la aparición de China, sino también se debe a cuestiones propias de pérdida de competitividad interna. Eso se ve reflejado en qué? En que tenemos menos exportadores, y tenemos la mitad de exportadores de lo que teníamos 15 años atrás, tenemos menos sectores exportadores, y tenemos que dentro de sectores exportadores nos encontramos en nichos. Eso pasa, por ejemplo, en el caso que explicaba Federico, en el caso de las pickups. Entonces tenemos una reducción de los sectores que exportan, incluso dentro del Mercosur. Entonces, cuando decimos que Mercosur es el bloque más cerrado del mundo, no estamos diciendo el Mercosur con el resto del mundo, sino también estamos diciendo incluso el interior del Mercosur. El comercio de Argentina con el PIB es 30%, no solo con el resto del mundo, sino también esa cuenta tiene adentro el cálculo de cuál es el comercio con Brasil. Entonces el Mercosur es cerrado incluso dentro de sí mismo. Por eso esta aparición de China, estos cuadrantes que muestran cómo China crece, lo vamos a ver en todo el mundo.
Sin embargo, no solamente es porque crece China, sino también porque el Mercosur pierde dinamismo interno en las exportaciones industriales. Por eso refleja también una pérdida de competitividad del Mercosur respecto a su industria globalmente, no solamente por la aparición de China y el fenómeno del comercio agrícola con China y de recursos naturales en general. Muchas gracias, Francisco, muy útil y la verdad que también te agradezco el comentario, la verdad que viene muy bien y creo que complementa mucho lo que ha dicho Federico. Fede, si te parece bien, nos llegan algunas preguntas que quisiera transmitirte. Por supuesto te felicitan por la presentación y te agradecen. Eh, la primera que te podría transmitir dice, considerando lo que dijiste sobre los mercados mundiales agroalimentarios protegidos y con dificultades de acceso, y siendo que los países del Mercosur son en bloque el mayor exportador neto de alimentos, ¿qué rol puede cumplir una agenda de coherencia y consistencia regulatoria? ¿Crees que ahí puede haber un camino complementario y beneficioso para romper con el estancamiento de negociaciones? Gracias, Ezequiel. Sí, definitivamente. Es una agenda que está sobre la mesa en Mercosur desde hace tiempo. Es un gran pendiente que tenemos en Mercosur, tanto en el comercio intrazona, y cualquiera que haya tenido experiencia en Mercosur sabe que de los principales problemas que tenemos tienen que ver con las diferencias regulatorias al interior de Mercosur, y sobre todo en los engorrosos que se pueden tornar los trámites y los requisitos para poder certificar que uno está cumpliendo con un reglamento técnico de Mercosur. Así que ahí hay muchísimo para trabajar y sobre todo cambiar un poco la forma de pensar a las regulaciones técnicas, ¿no? Y ahí hay como un cambio más profundo, casi cultural, que debería seguir siendo empujado con fuerza, que es dejar de pensar los reglamentos técnicos como una herramienta de protección comercial, y pensarlos más como una herramienta para potenciar una plataforma Mercosur de exportación. O sea, si volvemos a la idea originaria de Mercosur, o a lo que quede hoy en día de ella, la idea era justamente tener un mercado ampliado de manera de poder ganar la escala suficiente para después poder competir con el mundo. Ahora, si nosotros vamos a tener 4 sistemas regulatorios distintos, va a estar bastante difícil llegar a ese objetivo de lograr un mercado ampliado para ganar competitividad y poder exportar al mundo. Así que sí, definitivamente es una agenda que vale la pena impulsar, y que tiene importancia intrínseca, y por ahí haría un comentario más, no pensarla solamente, como muchos otros temas que se piensan en Mercosur, como la agenda que se puede avanzar en un momento en el que está empantanada la negociación o la toma de decisiones en Mercosur. Yo creo que es una agenda que hay que hacer avanzar en serio, no como un plan B para cuando no pueden avanzar los temas que más le importan a los socios de Mercosur. Excelente, muchas gracias. Si ahora me permiten, Félix quiere transmitirles una pregunta, comentario al director de la Fundación, así que le vamos a dar la palabra. A ver si ahí Félix se desconecta. Micrófono. Ahí está. Estoy. Muy buena la presentación, las dos. Y tengo una pregunta que, como corresponde, es provocativa, no una pregunta fácil. Ustedes han puesto en el título de la presentación sobre el Mercosur, ¿para qué y para quién? Me permitiría sugerir 2 preguntas adicionales. ¿Con quién y cómo? ¿Por qué? Porque buena parte de lo que han planteado, y quizás con algunas de esas cosas estoy de acuerdo, buena parte de lo que ustedes han planteado implicaría modificar el Tratado de Asunción. Y modificar el Tratado de Asunción es un tema en cualquier momento mayúsculo. Y para modificarlo hace falta
que el Poder Ejecutivo del momento tenga certeza que pasa por el Congreso. Y esto lo hace más complicado aún. Ahora, si se modifica el tratado, en el fondo de lo que se está haciendo es reconstruyendo el proceso que llevó al pacto del Mercosur. Por lo tanto, deberíamos instalar las preguntas de ¿por qué se hizo ese pacto? ¿Y por qué el pacto tuvo 4? Porque quizás podría haber sido solamente de 2. Y hoy en día sería factible hacer y termino, un pacto, un nuevo pacto solo de 2 o solo de 4. O tendríamos que estar contemplando la incorporación de otros países, particularmente sudamericanos. Cierro aquí y, bueno, prometí complicar las cosas, pero tengo la impresión, Federico y Francisco, de que sería muy difícil en la vida real abordar los temas que ustedes están planteando sin abordar esas otras preguntas que yo he sugerido. No, gracias, Félix. Yo entiendo perfectamente el punto. Me parece muy, muy atinado. Es parte de las discusiones que también hemos tenido internamente. Por ahí mi primera reacción sería, yo coincido que va a ser muy difícil repensar un tratado de Asunción. O sea, poner en discusión el tratado de Asunción y ponerse a repensar las bases y que requieren, como bien decís, un estándar altísimo como es pasar por los congresos. Yo el escenario más probable que veo es volver a la capacidad que tiene Mercosur. Digo, más allá de que sea el óptimo o no sea el óptimo, eso podemos discutirlo, pero veo mucho más probable que Mercosur pueda recrear su capacidad para ir encontrando los atajos institucionales para ir flexibilizando, liberalizando de manera controlada que una reforma más estructural. Siempre Mercosur, salvo algunas excepciones que han sido muy poco relevantes en términos económicos, no tenemos tiempo de hablarlo, pero siempre los socios de Mercosur, con más frustración de algunos, menos frustración de otros, menos alegría de algunos o de otros, ha ido encontrando la forma institucional para encontrar un nuevo equilibrio, ¿no? Dentro de los parámetros, estirando las normas del Tratado de Asunción. Y ahí yo agrego un elemento clave que vos mencionabas, el cómo, y para mí acá es central el rol de los grandes, ¿no? Y en particular de Brasil. Digo, si los países grandes, como vos sabés mucho mejor, Félix, que nosotros seguramente, son los que tienen la capacidad de poner sobre la mesa las compensaciones o los incentivos negativos o positivos que sean necesarios para ir alineando los consensos, el consenso para llevar el bloque hacia otro equilibrio que funcione un poco mejor para los 4. Así que yo veo más ese escenario que una reforma más estructural, ¿no? De ajustes más controlados, y que ahí va a ser clave el liderazgo y el capital político, incluso económico, que estén dispuestos a poner los grandes, y en particular el hermano grande de Mercosur. Muchas gracias, Fede y Félix, por el comentario, la provocación, como dijo usted. Muchas gracias por eso. Tenemos tiempo, si les parece, para una pregunta más, si están de acuerdo, antes de cerrar. Y creo que también es un tema que le gusta mucho a Félix y que en la Fundación hemos tratado bastante, como vos bien sabés, Fede, que es lo que nos dicen es, si 2 criaturas o especies en extinción, como insinuaste, como Mercosur y la Unión Europea, renuevan su apuesta y logran firmar y poner en vigencia el acuerdo que terminó de negociarse en 2019, ¿crees que puede ser un cambio de tendencia? ¿Cómo estás viendo ese proceso en el mediano plazo? A ver, sí, definitivamente. Y aprovecho para hacer una nota al pie, ¿no? Cuando hablaba de las instituciones, no es que nos juntamos y la derogamos, ¿sí? Sino que se transforman. Un contraejemplo reciente que muestra el costo altísimo, la dificultad que tiene de juntarse y explícitamente derogarla, es el Brexit, ¿no? Para reforzar un poco más la idea de que hay que estar muy seguros de avanzar en
en una reforma explícita estructural. Pero sí, esa es un poco la lógica de Mercosur Europea, en gran parte venía por ahí, digo, de tratar de que fuera un ancla institucional para empezar a cambiar la dinámica que tenemos sobre todo en Mercosur, digo, independientemente de si va a apoyar o desincentivar el formato de unión aduanera o el formato que tenga que tener el esquema de integración regional. Sí, la apuesta es a que un acuerdo con la Unión Europea, que no pareciera que es el acuerdo que más sensibilidades debería provocar en los sectores menos competitivos o con problemas de competitividad en Argentina, de todos los que uno podría haber pensado, debería ser suficiente para empezar a generar una dinámica diferente en Mercosur, al interior de los países del Mercosur, por lo menos en dos sentidos. Uno es, empiezan a correr cronogramas de desgravación arancelaria con un pesado en la escena mundial, quizás no el más amenazante para los sectores que veíamos que son menos competitivos, pero que va a poner una presión sobre muchos sectores y que entonces van a empezar a trabajar o van a enfocar su agenda, o esa es un poco la idea, en lo que no tuvimos tiempo de discutir, que es, por ejemplo, en Argentina, el costo argentino, ¿no? De cómo se sientan a trabajar los sectores con los gobiernos para mejorar los costos logísticos, la carga impositiva, el crédito, no sé, los derechos de exportación, etcétera, etcétera. Digo, cambiar un poco la agenda de necesitamos más protección a necesitamos ser más competitivos porque la protección en 15 años va a ir siendo eliminada para un actor importante en la escena mundial. Entonces, esa es la primera dinámica que debería dispararse con el acuerdo, y la segunda ya sucedió sin que entrara en vigor el acuerdo, que es actualizar la evolución, por llamarlo entre comillas de alguna manera, de la integración intra-Mercosur, porque automáticamente uno negocia con la Unión Europea algo y los países de Mercosur dicen, bueno, no podemos tener entre nosotros reglas que sean menos beneficiosas que las que tenemos con la Unión Europea, ¿no? Entonces se disparan un montón de negociaciones intra-Mercosur a ritmo acelerado para poder sincronizar con lo que se acaba de negociar con la Unión Europea. Buenísimo. Y yo sé que dije que era la última, pero Fede, si me permitís, y capaz que también acá le abro el juego a Francisco, es un poco que complementa con esto, porque estamos hablando de Unión Europea, y yo sé que ahí también está, estuviste hablando vos también de las uniones aduaneras, esto que estamos mencionando en la Unión Europea, los tratados de libre comercio, y la proyección internacional del Mercosur, dónde están los intereses ofensivos, dónde están los intereses defensivos. Y acá, algo que también dijo Francisco, el tema de Asia, ¿no? La región más dinámica del Creo que lo perdimos, ¿no, Ezequiel? Sí. Bueno, te la dejo a vos la pregunta, Fran, entonces. Sí, se cayó la conexión de Ezequiel. Yo les paso una pregunta que nos habían pasado y con esto, si Ezequiel no se puede conectar, le damos un cierre. Nos pregunta Renato Márquez, y si ustedes hablan de un Mercosur comercial y económico que a rigor se agotó en el inicio del siglo. Después de eso, hasta por sincronización ideológica, se ha convertido en político y social. Eso es un poco el planteo que hace él, no es una consulta en realidad, pero a ver si lo tengo. Sí, acá estoy. Ahí Disculpen está, que volví, perfecto. tuve un problema con la conexión. Eso puede pasar. Estamos en vivo, diríamos, en la televisión. No, le decía, esto de tener, creo que me escucharon hasta la parte de Asia y como la región más dinámica del mundo, ¿no? En términos económicos, comerciales, pero también es la región que más tratados de libre comercio ha firmado en los últimos años, ¿no? Entre los países de la región, pero también con el mundo. Y ahí podemos tener en cuenta el RCEP, también lo que antes se llamaba el TPP, pero que lo han reconvertido con la salida de Estados Unidos. Y ahí es cómo nos vinculamos con estos países, ¿no? Porque justamente algunos de esos intereses ofensivos que vos mencionabas están ahí, o sea, digamos, están con estos países. Y también esto es algo que sé que has trabajado, y cómo hacer un puente, no solo entre
con Asia a través del relacionamiento con la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Existe algo ahí? O sea, la Alianza del Pacífico digamos, un mecanismo de integración, un proceso de integración que se creó con otros, incluso capaz que con otros incentivos o diferentes a los del Mercosur. Entonces, pero que tiene puentes, hay formas de conectar. ¿Por qué? Porque nos daría el potencial que tienen, digamos, el potencial de tener una mirada bioceánica acerca del comercio, me parece que eso es más que interesante. Entonces, ¿cómo estás viendo este tema? Incluso vos también, Francisco, si quieren hacer un comentario antes de cerrar la actividad. ¿Querés ir vos, Fran? Si no, arrancamos. No, está bien, perfecto. Gracias, Ezequiel, por la pregunta. Es cierto que es un tema súper complejo porque la diferencia entre regiones es muy importante. Asia-Pacífico, como dijiste, es la región más dinámica, con el aumento de competitividad y productividad más fuerte del mundo en los últimos 20 años. Y con Asia tenemos un vínculo que es muy complementario en lo que es el sector agrícola, pero es muy competitivo en lo que es el sector industrial. Y eso es a la inversa de lo que nos pasa con la Unión Europea o que nos puede llegar a pasar con Estados Unidos y Canadá, donde somos más competitivos en el agrícola, pero más complementarios en el industrial. Entonces, la manera de repensarlo son totalmente distintas, y tomando el aspecto que decía Fede antes, es muy difícil imaginar una integración con Asia si antes no hacemos un trabajo interno muy importante en términos de competitividad. Cuando miramos los países de Alianza del Pacífico, ellos en indicadores de competitividad realmente puntúan muy bien en todo lo que es logística, en todo lo que es trámites administrativos, todo lo que es el sistema tributario. Realmente puntúa muy bien, y el Mercosur ahí puntúa muy mal. Si antes no convergemos a la Alianza del Pacífico en esos indicadores y convergemos de manera propia, no con ellos, sino el Mercosur tiene que hacer un trabajo interno muy fuerte ahí, y cada país tiene que hacer un trabajo interno muy fuerte ahí, es muy difícil pensar una integración con Asia. En ese sentido, también tener en cuenta que Asia también está migrando, también está sofisticando su producción, está yendo a un contenido tecnológico mucho mayor. No es lo mismo la Asia de hoy de la que va a ser dentro de 15 y 20 años. También hay que pensar la integración con Asia en esas dos velocidades. Ahora sí, Fede, te dejo. No, yo agregaría algo, solo para complementar un tercer elemento a tener en cuenta con Asia, es una de las preguntas centrales, ¿no? Si vamos a pensar relacionamiento externo de Argentina y el Mercosur, tenemos que encontrar respuestas para Asia, porque si no estamos ignorando gran parte de la pregunta. Así que me parece muy pertinente la pregunta. Nos la hicimos, ¿sí?, cuando estábamos en nuestra temporada en el segundo piso, y por ahí una forma de enfocar esto es, de nuevo, no hay una sola Asia, no hay diferentes Asias. Y si uno mira un poquito, y ahí quizás le robo una frase a Frank que no se le ocurrió decirla, pero en su momento discutíamos con qué países de Asia tenemos que involucrar con Asia, pero ¿con quién vamos a empezar a involucrar con Asia? Y bueno, busquemos los menos asiáticos de Asia, en el sentido de su perfil exportador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno de los temas problemáticos y que va a requerir más tiempo de adaptación es, por ejemplo, el complejo textil indumentario, ¿no?, en Argentina, pero también en Brasil. Y esos son sectores que generan mucho empleo, tienen problemas de competitividad, y va a haber que ir convergiendo, como decía Fran, a otros indicadores para estar listos para poder abrir a mayor competencia. Bueno, busquemos asiáticos que no sean los grandes exportadores de esos sectores en el mundo. ¿Sí? Entonces, miremos menos al sudeste asiático, por ejemplo, y miremos más a Corea o a Singapur, ¿no?, que son dos de las negociaciones que se arrancaron y que estaban en proceso de avanzar. Así que me parece que esa es otra dimensión para tener en cuenta a la hora de ver cómo nos relacionamos con Asia. Y yo creo que si Félix tomara la palabra, agregaría además la flexibilidad a la hora de negociar, ¿no?, que todavía para mí es un interrogante, ¿no? Pero si uno se sienta a negociar con China o con cualquier país asiático, y con Corea en cierta medida, creo que se está demostrando que márgenes existen, hay que encontrarlos y tener la voluntad política para llevarlos adelante. No sé, pensar esquemas que no necesariamente incluyan, no sé, una liberalización total en un corto plazo, sino ir buscando esquemas que puedan ser más progresivos o no sé,
o con un alcance menor. Creo que lo perdimos de nuevo, Ezequiel. Yo aprovecharía, perdón, lo volviste. Pero había otra pregunta justo cuando te perdimos, que tenía que ver con el Mercosur social, por ejemplo. Yo coincido con eso. Es cierto, nuestra mirada de sincronización ideológica está sesgada comercialmente, ¿sí? Está claro que hubo otros momentos de sincronización ideológica en los cuales justamente esa sincronización lo que hizo fue migrar la agenda de Mercosur a otros temas no comerciales. ¿Sí? En nuestro caso es una mirada conscientemente sesgada comercial. Bueno, gracias, sí, por un momento me fui, espero que no vuelva a ocurrir. Bueno, la verdad que le hemos sacado más tiempo del que teníamos previsto, pero creo que ha valido la pena. Y les quiero agradecer porque la verdad que han sido un montón los puntos que han tratado y que creo que nos han dejado con ganas de más, y eso está bueno también, ¿no? Porque vamos a seguir tratando de alguna u otra manera el tema, y ojalá que también sea con ustedes. Así que les quiero agradecer, Federico, Francisco, por acompañarnos en esta actividad, por el tiempo que nos dedicaron y sobre todo por hacernos pensar y darnos tantos elementos para continuar trabajando. Así que espero que hayan disfrutado la actividad y los invito a los que nos han acompañado y a los que van a ver esta charla, la van a revivir en el canal de YouTube o en el canal de podcast de la Fundación. Los invito a suscribirse a estos canales para poder estar al tanto de todas las actividades que la Fundación hace. Bueno, les agradezco y me despido, y los despido a ustedes, que tengan una muy buena semana y hasta la próxima. Gracias a ambos. Muchísimas gracias por la invitación.